¿Vale? ¿Listo? Ahora, poner la presentación, compartir pantalla. Chismes te echan. Sí, yo apunto aquí. Ahorita que ¿quién tiene gusto compartir? Compartir, listo. Y nos vamos con el grupo. Pide excusas. Sí, eso iba a ser. Buenos días a los asistentes a la sala virtual. Bienvenidos a la presentación de la actividad 2.2. Ofrecemos disculpas por el retraso del inicio. Tuvimos algunos problemas de conexión. Entonces, continuamos con las presentaciones. Vamos con el grupo número 1, 2, 3, 4 y será el grupo 5. Mientras solucionamos problemas técnicos, presentamos los grupos 6 y 7. Entonces, bienvenidos y continuamos con el grupo número 1. Buenos días, mi nombre es Adriana Parra, somos el grupo 4 y hoy vamos a trabajar la actividad 2.2, sistemas de representación en la rotación. Abordaremos usar en las animaciones. Perdón. No arroja los... ¿Qué pasa ahora? Es que tiene animación y entonces no, mira, así. O sea, es que tocaría presentarlo así. ¿Por qué no? ¿Puedo arrancar? ¿Otra vez? Sí, arranca. ¿Qué quieres? Pues, sí, arranca nuevamente. Sí, arranca tranquila. Sí, gracias. Y tú vas a... Buenos días nuevamente. Hoy vamos a hablar de los sistemas de representación en rotación correspondiente al grupo 4. Grupo 1, perdón. Pues 4 es el que comento. Lo abordaremos en el siguiente orden. Sistemas de representación, hablaremos de cada uno de ellos. Luego hablaremos de las transformaciones sintácticas que se presentan dentro de nuestra unidad didáctica. Daremos un ejemplo de traducción entre los sistemas. Y por último, hablaremos en el mapa conceptual de las relaciones entre los sistemas. En el sistema de representación numérico emplearemos los números naturales y sus opuestos para poder construir los pares ordenados que nos van a permitir representar, en este caso para nuestra unidad didáctica, el rectángulo y el triángulo rectángulo escaleno. En el sistema de representación verbal encontramos dos expresiones que son sentido horario y sentido antihorario. Ellos nos representan el sentido de la rotación. En antihorario sería positivo y en horario negativo. En el sistema de representación simbólico tenemos para el sentido de rotación el más o el menos, dependiendo de si es positivo o negativo, el par ordenado con las letras minúsculas X, Y dentro de paréntesis. Para el movimiento de rotación encontramos letras mayúsculas para representar los vértices de las figuras que vamos a rotar y la misma letra con el primo para la imagen de la figura rotada. La letra R nos va a representar el movimiento de rotación, G sub O, el centro de rotación, y alfa, el ángulo con el cual se va a rotar la figura. D minúscula, factor de G sub O por A, igual a D, factor de G sub O por A', representan la distancia que hay entre el centro de rotación y uno de los vértices, y la distancia entre el mismo centro de rotación y la imagen del vértice correspondiente. Por último, las rotaciones invariantes, que empleamos una fórmula que dice beta igual a alfa menos 360, donde alfa es el ángulo original y beta va a representar el ángulo coterminal. En el sistema de representación geométrico vamos a utilizar la construcción de teselados al rotar
el rectángulo y el triángulo rectángulo escaleno, que son nuestros elementos de la unidad didáctica, teniendo en cuenta que para la construcción de teselados no se pueden ni siquiera poner figuras ni dejar espacios en blanco. Para el sistema de representación manipulativo vamos a utilizar dos materiales didácticos que son el geoplano y el pentomino. El geoplano lo vamos a emplear para hacer una inducción al movimiento de rotación y el pentomino para aplicar los conocimientos al finalizar una unidad didáctica. En el sistema de representación gráfico, principalmente el plano cartesiano, donde el estudiante va a poder observar las rotaciones y realizar los trabajos de rotación. En el sistema de representación ejecutable vamos a utilizar el software Caury o GeoGebra, que permiten que el estudiante realice una mejor comprensión del tema al interactuar con este. En el sistema de representación pictórica utilizamos dos flechas, una hacia la izquierda, otra hacia la derecha, que representan el sentido de la rotación, dependiendo si es positivo o negativo. Dentro de las transformaciones sintácticas encontramos invariantes y variantes. Dentro de las invariantes tenemos que al rotar un polígono en el plano cartesiano, la figura rotada queda en la misma posición al usar un ángulo coterminal. Es decir, si utilizamos 90 o por ejemplo menos 270, la posición va a ser la misma. Y lo otro es que independientemente del ángulo de rotación, la figura rotada es congruente a la inicial, es decir, sus lados van a ser iguales. Dentro de las variantes, al rotar un polígono en el plano cartesiano, los pares ordenados cambian. Por lo tanto, la figura rotada cambia de posición. Tenemos un ejemplo de traducción entre sistemas. Entonces iniciamos con el sistema numérico. Entonces aquí empleamos son para indicar los pares ordenados que corresponden a la construcción de nuestra figura, el ángulo que se desea rotar y el centro de rotación, que para este caso corresponde al vértice A. Dentro del sistema verbal, entonces diríamos que girar en sentido antihorario, porque aquí hablamos de 90 positivo, el triángulo ABC. En el simbólico emplearíamos R, que significa rotar el triángulo ABC, un ángulo, aquí perdón se nos faltó un igual a más 90 grados, es decir, 90 positivo. En el pictórico, entonces emplearíamos para este caso la flecha hacia la izquierda al hablar de 90 grados positivos. Este movimiento se vería en el sistema gráfico al ubicar los pares ordenados, formar el triángulo y realizar la rotación. Para el ejecutable, la relación es que debemos ingresar los mismos datos para que el software realice la rotación. El manipulativo, como habíamos dicho inicialmente, es para que el muchacho o el estudiante realice un acercamiento al tema. Entonces aquí veríamos la construcción con las ligas de caucho del ángulo para poder rotar. En el geométrico, entonces aquí se puede visualizar cómo el triángulo rectángulo rotaría para poder construir el teselado. En el mapa conceptual se muestran todo lo que les comenté ya inicialmente, cada uno de los sistemas de representación y pues en las respectivas indicaciones de positivo o negativo. Lo que queremos aquí mostrar es de qué manera se relaciona uno con el otro, que es lo que está indicado con las flechas de color verde. Por ejemplo, el plano cartesiano tiene una relación directa con el simbólico, porque es allí donde decimos vamos a representar la letra A y A', rotar, vamos a evidenciar dónde está el ángulo de rotación, está relacionada la flecha, que viene a ser el pictórico, igualmente con el numérico, porque como nuevamente les digo, estamos manejando los pares ordenados dentro de la representación en el plano cartesiano. Igualmente tiene relación con el sistema ejecutable, porque son estos mismos datos los que se van a representar dentro del software y van a aparecer dentro del plano cartesiano. Nosotros queríamos mostrar acá que el principal sistema de representación para nosotros va a estar es el plano cartesiano, porque es donde vamos a evidenciar la mayoría de nuestros otros sistemas de representación. Muchas gracias.